Hola, en este video te explicaré procedimientos para calcular derivadas utilizando la regla de la cadena. Son 11 ejemplos básicos y muy sencillos que te ayudarán a comprender con facilidad este tipo de cálculo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar la fórmula con la cual quiero derivar y pues voy a escoger esta que es la fórmula de potencias porque pues tengo aquí una potencia y aquí una expresión. Esta expresión yo la voy a relacionar con U. Entonces, lo primero que tengo que hacer, identificar N y U, que son los elementos que están aquí del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, N, pues sería entonces el 3. U sería pues lo que está debajo del 3, la base de esta potencia, que es lo que está dentro del paréntesis, 8x cuadrada más 7. Después tengo que calcular n-1 y u', que son los elementos que voy a necesitar para establecer el resultado de la derivada. Entonces, n-1 pues sería 3 menos 1, 2. Y u' pues sería derivar nuestra u. Entonces, u' sería derivar 8x cuadrada más 7. La derivada de 8x cuadrada sería 16 por x y la derivada de más 7 sería 0. Entonces, este resultado va aquí. Ya podemos construir la solución y pues solo vamos a ir siguiendo el resultado de esta fórmula. Empiezo con el valor de n vale 3, entonces aquí lo voy a poner 3 por u. Nuestra u pues es esta. Como tengo dos elementos, los voy a poner dentro del paréntesis y la potencia de esta u debe ser n-1, lo cual pues nos dio 2 y se debe de multiplicar todo por u'. Entonces u' fue 16 por x y pues esta es nuestra derivada, pero aún podemos simplificar este resultado. Entonces aquí voy a poner el resultado, que es pues la derivada de lo que nos interesa. 16 por 3, bueno, primero el signo, más por más da más. Ahora 3 por 16 nos da 48. Primero voy a poner esta x y después voy a poner este paréntesis. Y este es el resultado de nuestra derivada. Y pues ya utilizamos regla de la cadena. Ahora vamos a calcular la derivada de y de x. Antes de comenzar el procedimiento de derivar, primero quiero utilizar una propiedad de álgebra que me permite representar las raíces con potencias fraccionarias. Entonces observamos que este paréntesis está elevado al cuadrado y todo esto está elevado a la raíz cúbica. Entonces esto se puede representar de esta forma. Entonces observa que la raíz cúbica ya no aparece y voy a aplicar la regla de potencias en donde una potencia cuando se encuentra elevado a otra potencia el resultado es que se multiplican entre sí. 2 por 1/3 nos da 2/3 y esta expresión me resulta un poco más sencilla de manipular para calcular la derivada. Entonces, utilizando esta expresión para poder calcular la derivada, pues busco una fórmula que me permita pues calcularla y voy a utilizar esta de potencias. Tengo que identificar estos elementos para poder obtener el resultado. Y comienzo con n. N sería pues esta potencia que es 2/3. Y u pues sería lo que está dentro del paréntesis, que sería x a la cuarta menos x más 6. Ahora voy a calcular n-1 y u'. n-1 pues sería 2/3 menos un entero, pues esto nos da menos 1/3. U' pues sería derivar nuestra u que tenemos aquí. Entonces la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo, menos la derivada de x sería 1 y la derivada de más 6 sería 0. Entonces este resultado lo ponemos aquí. Y ahora sí, vamos a sustituir en el resultado de esta fórmula. Entonces comenzamos con n.
Entonces n es 2/3, se multiplica por u, entonces u la pongo entre paréntesis, se eleva a la n-1, n-1 es menos 1/3, y se multiplica por u', u' fue, bueno, aquí tenemos este resultado, 4x al cubo menos 1. Entonces, esta es la derivada, pero aún podemos reescribirlo. Bien, aquí ya puse la derivada de nuestra función como está escrita originalmente y vamos a poner el resultado. Voy a poner una fracción y el 2 y este paréntesis pueden quedar en el numerador. Sería 4x al cubo menos 1. Este 3 pues le corresponde al denominador y este paréntesis tiene potencia negativa, significa que lo puedo escribir en el denominador y le tengo que cambiar el signo a su potencia. Y este sería el resultado, es un resultado válido, pero también recuerda que este paréntesis elevado a la 1/3 se puede escribir con una raíz cúbica, entonces también lo podemos poner. Y este también es un resultado válido. Para calcular la derivada de esta función, pues primero voy a hacer un poquito de álgebra utilizando propiedades. Lo primero que voy a hacer es representar esta raíz cuadrada con potencia fraccionaria. Una vez que lo tengo en potencia fraccionaria, lo voy a subir al numerador y quedaría con potencia negativa. Ahora voy a calcular la derivada. Y para derivar esta expresión, pues tengo que buscar una fórmula y pues voy a utilizar otra vez la regla de potencias para resolver esa integral. Voy a empezar por identificar n y u, que son los elementos que me marca aquí esta fórmula, y de acuerdo a la expresión que deseamos derivar, n sería menos 1/2 y la u sería lo que está dentro del paréntesis, seno de x más x al cuadrado. Lo siguiente es calcular n-1 y u', pues que son los elementos que voy a necesitar para el resultado. n-1 pues sería menos 1 menos un entero, nos resulta menos 3/2. Y u', u' sería derivar nuestra u, o sea, esto de aquí. La derivada de seno de x, bueno, esto es por fórmula elemental, la derivada de seno sería coseno de x, la derivada de x cuadrada, bueno, más, aquí lo pongo, sería 2x. Entonces, esta u' es la que iría en este espacio. Y ahora sí, ya que tengo todos los elementos, voy a sustituir aquí en la fórmula. Entonces empiezo con n vale menos 1/2. Se multiplica por la u, entonces la u está aquí, lo voy a poner entre paréntesis, seno de x más x al cuadrado. Después n elevado a la n-1, lo cual nos resultó en menos 3/2. Y se multiplica por u', que aquí lo tenemos, entonces abro un paréntesis, coseno de x más 2x. Y esta es ya la derivada. Ahora lo que voy a hacer es reescribir el resultado. Aquí yo voy a poner el resultado y pues ya puse la expresión que teníamos inicialmente y bueno, ya vamos a poner el resultado de su derivada. La derivada ya está calculada, solamente vamos a reescribir el resultado un poco. Entonces este menos, aquí lo dejo, y el símbolo de fracción. En la parte superior, 1 por coseno de x más 2x. En el denominador, este 2, pues aquí lo voy a poner, multiplicando a este paréntesis. Observa que aquí la potencia es negativa. Si la pasamos al denominador, entonces el signo de la potencia cambia, queda positiva.
y este es el resultado. Entonces este queda igual con potencia positiva. Para calcular esta derivada, primero voy a cambiar este radical por potencia fraccionaria. Entonces, nuestro coseno podemos dejarlo como coseno de x elevado a la 1/2. Y con esta nueva expresión voy a calcular la derivada. Voy a identificar de mi formulario qué fórmula me podría servir. Y pues la que va a servir es esta. Entonces, de aquí tengo que identificar los elementos que necesito. Entonces voy a identificar cuál sería la u. Entonces la u sería x a la 1/2. Bien, ya identifiqué qué elementos necesito y de acuerdo al resultado también voy a necesitar calcular u'. Entonces lo que tengo que hacer pues es derivar la u. Entonces aquí voy a poner que u' es la derivada de x a la 1/2. Y la fórmula es una fórmula simple, entonces aquí la tengo. Para calcular esta derivada debo de identificar el valor de n. Y pues en este caso n es igual a 1/2. Y debo de calcular n-1 porque aquí lo vamos a necesitar. Entonces n-1 sería 1/2 menos un entero, pues nos da menos 1/2. Sustituyendo en la fórmula tendríamos n, que vale 1/2, por la x elevado a la n-1, lo cual nos da menos 1/2. Y esto lo podemos reescribir. Entonces, esta línea de fracción la voy a poner aquí. Abajo, este 2 va en la parte de abajo. Esta x a la menos 1/2 estaría en la parte del numerador, pero lo voy a bajar y lo voy a dejar con potencia positiva a la 1/2. Y en la parte de arriba solo quedaría un 1. Y esto se puede reescribir como 1 entre 2 raíz de x. Estas dos formas son lo mismo. Yo lo voy a dejar con esta forma. Entonces u' sería 1 entre 2 raíz de x. Y ahora sí, regreso a la fórmula de coseno de u y necesito estos dos elementos. De acuerdo a la fórmula tendríamos aquí un signo negativo menos seno de u, y u es x a la 1/2 por u', y u' fue esta fracción, 1 entre 2 raíz de x. Ya tenemos calculada nuestra derivada, también la voy a reescribir. Bien, la expresión inicial que teníamos, aquí ya la estoy dejando, es la derivada de la expresión inicial. Y este es el resultado, nada más que lo voy a reescribir un poco. Entonces es signo negativo, símbolo de fracción, y 1 por seno de x sería seno de x a la 1/2. Pero lo voy a dejar expresado con raíz. Entonces quedaría de esta forma. Y en el denominador quedaría este 2 y esta raíz de x. Bien, ahora vamos a calcular de y de x y vamos a buscar una fórmula que me permita derivar la expresión que tenemos. Entonces aquí tenemos una función senoidal y los elementos que debo de identificar pues nada más es u. Y pues observando, u sería 4x cuadrada más 10, entonces lo voy a poner aquí. Y lo que debemos de calcular es u'. Entonces, u' pues es la derivada respecto de x de nuestra u, que es 4x cuadrada más 10. La derivada de 4x cuadrada sería 8x, la derivada de más 10 sería 0. Entonces, este resultado es el que va aquí. Y ahora sí, ya podemos pues sustituir en el resultado de esta fórmula. Entonces, aquí dice que empecemos con la función coseno. Entonces empezamos con la función coseno de u. Y u pues es 4x cuadrada más 10. Y esto se debe multiplicar por u'. Y u' pues fue aquí 8x. Y este es el resultado de nuestra derivada.
Bien, entonces ya voy a poner la derivada de nuestra expresión. Y bueno, ya su resultado de la derivada aquí está. Nada más la voy a reescribir un poco. Entonces empiezo con 8 por x, que multiplica al coseno de 4x al cuadrado más 10. Ahora vamos a derivar esta función tangente. Entonces aquí tendríamos esta expresión. Y vamos a buscar una fórmula que me permita derivar esta función tangente. Y vamos a utilizar esta fórmula. De acuerdo a lo que hay aquí, yo debo de identificar cuál es u. Y pues en este caso, u es 5x. Y de acuerdo al resultado de esta fórmula, pues solamente necesito calcular u'. Entonces u', aquí lo voy a calcular. Y es simplemente derivar nuestra u, que en este caso es 5x. La derivada de 5x pues es 5. Entonces este resultado es el que vamos a poner aquí en u'. Y ahora sí vamos a sustituir en aquí nuestra derivada. El resultado es secante cuadrada de u, y nuestra u pues es 5 por x, y esto se debe multiplicar por u', y u' es 5. Bien, voy a poner el resultado aquí abajo y solamente voy a reescribir este resultado cambiando el orden de los términos. Empiezo por el 5. 5 por secante cuadrada de 5 por x. Ahora vamos a derivar la función cotangente, y para eso buscamos en nuestro formulario la derivada de la función cotangente. Y bueno, lo que yo debo de identificar es u, y debo de calcular u'. De acuerdo a nuestra expresión, u sería x a la 4/3 más x a la menos 1/2 más x. Y para calcular u', pues lo que tenemos que hacer es derivar nuestra u. Entonces aquí lo voy a poner. La derivada de x a la 4/3 más x a la menos 1/2 más x. Y voy a ir derivando término a término. Para derivar este término, pues voy a utilizar esta fórmula. Entonces, para este elemento, n sería 4/3. Y debo de calcular n menos 1. 4/3 menos 1 entero, pues nos da 1/3. Entonces, su derivada de este elemento sería, siguiendo esta fórmula, primero el valor de n, 4/3, que multiplica a x elevado a la n menos 1, lo cual es 1/3, más. En este elemento, n sería identificar n, que es menos 1/2. Y nosotros debemos de calcular n menos 1. Para este caso, tendríamos menos 1/2 menos 1 entero, nos da menos 3/2. Y siguiendo la fórmula, entonces más bien aquí sería más por menos, considerando este signo, pues sería menos. Aquí en esta fórmula, menos 1/2 de x elevado a la n menos 1, lo cual nos da menos 3/2. Y ahora hay que derivar este elemento más x, pues la derivada de ese elemento es 1, se quedaría más 1. Entonces, este sería u', bueno, faltó ponerlo aquí, u', y pues iría en este espacio. Entonces aquí sería 4/3 de x a la 1/3 menos 1/2 de x a la menos 3/2 más 1. Ahora podemos sustituir en el resultado de nuestra derivada. Entonces sería, empezamos con signo negativo, menos cosecante cuadrada, abrimos paréntesis, de u. U pues es x a la 4/3 más x a la menos 1/2 más x. Y esto se debe de multiplicar por u'. Entonces u', pues es esto que tenemos acá. Sería 4/3 de x a la 1/3
menos 1/2 de x a la menos 3/2 más 1. Bien, yo voy a escribir la derivada de nuestra expresión. Entonces aquí ya puse la derivada. Y esta es la derivada. Ya no tenemos que calcular nada, pero voy a reescribirla un poco, empezando primero el signo y luego este paréntesis y después la función trigonométrica. Ahora vamos a derivar esta función secante. Entonces buscamos en nuestro formulario de derivadas una para derivar función secante y aquí la tenemos. De acuerdo a esta fórmula, lo único que tengo que identificar pues sería u. Y de acuerdo a la fórmula, u sería en nuestra expresión x más logaritmo natural de x. Y debemos de calcular u'. Entonces u' la vamos a calcular derivando nuestra u que ya identificamos. Entonces es derivar esto. La derivada de x pues sería 1 más la derivada del logaritmo natural. De acuerdo a nuestras fórmulas básicas, la derivada del logaritmo natural de x sería 1 entre x. Lo podemos dejar así o también se puede escribir x más 1 entre x. Las dos formas están correctas. Yo voy a dejar 1 más 1 entre x. Y ahora sí sustituimos en el resultado de esta fórmula, que sería secante de nuestra u. Entonces aquí sería secante de x logaritmo natural, x más logaritmo natural de x por la tangente. Entonces aquí mismo por la tangente de x más logaritmo natural de x, vamos aquí y se multiplica esto por u'. Entonces u', 1 más 1 entre x. Ese es el resultado, esa ya es la derivada. Lo único que voy a hacer es reordenar un poquito los términos. Comienzo escribiendo esta parte, este polinomio, sería 1 más 1 entre x, que multiplica, bueno, a todo lo demás. Y este ya sería el resultado. Ahora vamos a derivar esta función. Y lo que tengo que buscar es una fórmula para mi función cosecante. Entonces la función cosecante, aquí tenemos la fórmula. Y lo que tenemos que identificar pues es u. De acuerdo a la fórmula, u sería pues todo el argumento de la función cosecante. Entonces el argumento en este caso es 10x al cubo más 2x elevado a la 5. Y vamos a calcular u'. Entonces calcular u' sería derivar nuestra u. Entonces aquí lo voy a poner. U' es la derivada de esto que está aquí. Entonces sería 10x al cubo más 2x y esto elevado a la 5. Y para derivar esta parte que tenemos aquí, pues me voy a apoyar de esta fórmula de potencias que la utilizamos en los primeros ejemplos. Y pues debo de identificar esto que está de este lado, u y n. Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, n sería 5. Y nuestra u pues sería todo esto que está dentro del paréntesis. 10x al cubo más 2x. Y calculamos n menos 1. Sería 5 menos 1, 4. Y calculamos u' de esta u que tenemos aquí. Entonces u' sería la derivada de 10x cúbica más 2 por x. Y la derivada de 10x cúbica sería 30x al cuadrado. Y la derivada de 2x sería 2. Bueno, el signo se conserva y la derivada de 2x es 2. Y entonces, de acuerdo a esta derivada que corresponde a esta fórmula, el resultado sería escribir primero n. Entonces n es 5.
por nuestra u, entonces va entre paréntesis, 10x al cubo más 2x, y esto se va a elevar a la n menos 1, lo cual es 4, y eso se multiplica por u', lo cual sería 30x al cuadrado más 2. Y esa sería nuestra u'. Y pues va en este espacio de aquí. Bien, voy a escribir, pero este 5 lo voy a multiplicar por este paréntesis. Entonces aquí tendríamos 5 por 30, nos da 150 x cuadrada más 5 por 2 nos da 10. Y esto se multiplica por 10x al cubo más 2x, que es esta parte, elevado a la cuarta. Y ahora sí, con estos elementos puedo terminar la fórmula que necesito. Ahora para calcular el resultado de nuestra derivada, lo único que hacemos es sustituir. Entonces empezamos aquí con menos la función cosecante de u. Y bueno, u es todo esto, sería 10x al cubo más 2x y esto elevado a la 5 por cotangente de la u. Es exactamente la misma u, entonces quedaría así. Voy aquí y se multiplica por u', entonces u' pues es todo lo que obtuvimos de este lado, entonces sería 150 por x al cuadrado más 10 por 10x al cubo más 2x elevado a la cuarta. Y aquí en la parte final pongo el resultado. Lo único que hice fue reordenar términos. Primero puse los polinomios y al final puse las funciones trigonométricas. Ahora vamos a derivar esta función exponencial y vamos a identificar nuestra fórmula para el exponencial. Entonces aquí está la derivada del exponencial y lo que tengo que identificar es u. En nuestro caso la u sería menos seno de x más x al cuadrado. Y pues nosotros debemos de calcular u'. Entonces u' sería la derivada, que es u', la derivada de nuestra u. La derivada bueno, el menos aquí ya lo dejo, la derivada de seno, de acuerdo a esta fórmula simple, sería coseno de x. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Y este resultado, que es su prima, lo ponemos aquí. Y ahora sí podemos armar el resultado que tiene nuestra fórmula. Empezamos con la función exponencial, entonces aquí sería e elevado a la u, nuestra u pues es todo esto. Y esto se multiplica por u', que pues lo acabamos de poner aquí. Y esa es la derivada. Aquí voy a poner el resultado. Entonces es la derivada de nuestra expresión. Y solo voy a reordenar términos, voy a empezar escribiendo el paréntesis. Por el exponencial. Y este es nuestro resultado. Ahora vamos a derivar un logaritmo natural. Y para nuestra derivada de logaritmo vamos a identificar la fórmula adecuada. Entonces sería este logaritmo natural. Y lo que nosotros tenemos que hacer es identificar u, el cual es el argumento de la función logaritmo. De acuerdo a la expresión que nosotros tenemos, u sería la función senoidal del exponencial. Entonces aquí lo vamos a poner. Seno de e a la menos x al cuadrado. Y nosotros debemos de calcular u'. Entonces u' es la derivada de nuestra u.
Para poder derivar esta función seno, entonces voy a apoyarme de la fórmula de la función seno y yo debo de identificar cuál es la u. Y de acuerdo a la expresión que tenemos, la variable u sería e a la menos x al cuadrado. Y nosotros debemos de calcular u'. Entonces, u' para este caso sería la derivada de nuestra u, que es e a la menos x al cuadrado. Y para derivar nuestra fórmula exponencial, debo identificar la fórmula. Entonces, esta fórmula es la que me va a servir y debo de identificar cuál sería esta u de acuerdo a esa fórmula. En nuestro caso, de acuerdo a esta expresión, la u sería menos x al cuadrado. Y nosotros debemos de calcular u' de acuerdo a nuestra u. Y pues nuestra u' en este caso es la derivada de menos x al cuadrado, lo cual nos da menos 2 por x. Y esta u', entonces lo ponemos aquí, menos 2 por x. Y ya teniendo estos elementos, ya podemos resolver de acuerdo a nuestra fórmula del exponencial. Entonces nuestra fórmula del exponencial sería comenzar e a la u, entonces sería e a la menos x al cuadrado por u'. Entonces aquí sería multiplicar por menos 2 por x. Bien, entonces con u' que acabamos de calcular, lo voy a sustituir aquí en este recuadro, nada más voy a cambiar el orden. Entonces u' sería menos 2x e a la menos x al cuadrado. Y una vez que ya tengo estos dos elementos, puedo regresar a mi fórmula de derivada del seno. Entonces empezamos con la función coseno de u por u'. Entonces aquí ya tengo los elementos, sería coseno. Para esta fórmula la u sería e a la menos x al cuadrado. Y eso se multiplica por u', que sería menos 2 por x e a la menos x al cuadrado. Y una vez que ya tenemos u', lo voy a poner aquí en este espacio. Solamente voy a reorganizar. Primero voy a poner esto y hasta el último la función trigonométrica. Tendríamos menos 2 por x e a la menos x al cuadrado, que multiplica al coseno e a la menos x al cuadrado. Entonces esta u' pues solo la puse aquí. Y ahora si regreso a mi derivada del logaritmo natural, reviso la fórmula, es esta de aquí y es una fracción del resultado. Entonces aquí pongo el símbolo de fracción. En el numerador debo de poner u'. Entonces mis elementos u', aquí lo tenemos, menos 2x e a la menos x al cuadrado por coseno de e a la menos x al cuadrado. Y esto se divide entre la u. Entonces la u es la función seno e a la menos x al cuadrado. Y pues ya calculamos la derivada de la expresión inicial que teníamos. Y la voy a reducir un poco, se puede simplificar por identidades trigonométricas. Coseno entre seno pues es cotangente. Entonces, bueno, como ya no tengo espacio, aquí mismo lo voy a dejar. Entonces tendríamos menos 2 por x e a la menos x al cuadrado. Y coseno entre seno es cotangente. Y quedaría de e a la menos x al cuadrado. Entonces aquí lo único que hice fue utilizar identidades trigonométricas para reducir esta parte. Y esto pues ya es el resultado de nuestra derivada. Espero que te haya gustado este video y que también le hayas entendido a todos los ejemplos. Por favor, dale click en me gusta, también comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.